23 de julio todos los españoles y españolas estamos llamados a las urnas, pero ¿sabemos realmente qué supone votar en estas fechas? Existen dos precedentes en los años 1986 y 2016 en los que el porcentaje de voto fue muy positivo. Uno de los principales inconvenientes son las altas temperaturas. Pese a ello, se pide que la gente acude a ejercer su derecho a voto. Públicas y los partidos políticos llamen a la ciudadanía a votar, porque creo que estamos en un panorama sin precedentes. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Y la heroína supera en decomicios a otras drogas como el speed o la cocaína. En los últimos meses, varios dispositivos policiales han desmantelado diferentes puntos de venta de heroína, el último ayer en Lardero. Las asociaciones advierten de un repunte de su consumo. Pedro Bezanilla. Parecía que era un problema que hacía años que estaba olvidado. Desde la década de los 80 el consumo de heroína se vio reducido, pero en los últimos 2 años es una de las drogas que más ha visto aumentado su consumo en comparación con otras como el speed o la cocaína. Hoy en día nuestros jóvenes saben que es algo que ocurrió, pero no tienen tan claro las consecuencias tan negativas que tienen en el uso y el consumo de heroína. Conrado Escobar empieza la etapa más ilusionante de su carrera política. Promete ser el alcalde de la calle, consciente de que sus primeras actuaciones se van a mirar con lupa. Su dilatada experiencia política, que ha dicho muchos le recuerdan, le obliga a ser más exigente y a hacer las cosas mejor. Así se lo van a pedir los logroñeses. En política hay pocas cosas que se puedan equiparar, ¿no?, a ser alcalde. Toda esa experiencia acumulada tengo que demostrarla y la gente lo tiene que ver y yo tengo que servir mejor a los logroñeses. El sindicato Comisiones Obreras ha organizado esta mañana una charla sobre envejecimiento activo para evitar o llegar en mejores condiciones a la dependencia, en la que se alerta de que una deficiente atención temprana aumentará la dependencia en los últimos años. Además, asegura que viviremos más, pero en peores condiciones de vida. Que vamos a tener más población mayor, si no tenemos medios va a aumentar el número de dependientes. Desde este viernes 2 de junio hasta el domingo 4 de junio, el Banco de Alimentos de La Rioja se une a la Operación Kilo de Primavera 2023, con el objetivo de conseguir alimentos no perecederos que se distribuirán entre familiares en riesgo de exclusión social. Además de alimentos o dinero que se podrá enviar a través de Bizum o mediante transferencia, necesitan voluntarios. Entonces tenemos un teléfono directo del equipo de captación de voluntarios que es 649 43 75 97. Llaman a este teléfono y les dirán pues el supermercado, el horario que es más necesario. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés ya tiene nuevo director deportivo. Tal y como avanzó el Día de La Rioja el pasado 10 de mayo, Carlos Las Heras vuelve al conjunto blanquirrojo para comandar el regreso de la entidad a Primera Red. Los partidos políticos recibirán casi 21.170 euros por cada escaño que consigan en el Congreso de los Diputados y el Senado, y 81 y 32 céntimos respectivamente por cada voto útil. Eso ocurrirá en las generales de julio, pero Carla Martín, ¿cuánto percibirán por las autonómicas del domingo? En el caso de las elecciones autonómicas, la subvención varía por comunidades autónomas. La horquilla oscila entre los 11.200 de Cantabria y los 22.000 euros por escaño que abona el Gobierno de Canarias. La Rioja es una de las comunidades que menos paga a los partidos políticos en este sentido, 13.650 euros por cada uno de los 33 diputados que conforman el Gobierno regional, unos 450.000 euros en total. El voto útil, eso sí, el que ha servido para lograr representación, es uno de los más cotizados del país, se paga a 1,08 €.
El próximo 23 de julio todos los españoles y españolas estamos llamados a las urnas, pero ¿sabemos realmente qué supone votar en estas fechas? Existen dos precedentes en los años 1986 y el año 2016 en los que el porcentaje de voto fue muy positivo. Una de las principales inconvenientes son las altas temperaturas. Pese a ello, se pide a la gente que acude a ejercer su derecho al voto. Desde la perspectiva del análisis de la comunicación política afirman que a priori celebrar unas elecciones en verano puede afectar a la votación por diferentes motivos. Primero, las altas temperaturas que hay en la totalidad del territorio español en un 23 de julio. Luego, otro condicionante adicional, la movilidad de turistas. Y luego también, en tercer lugar, que yo creo que esta es la cuestión, ¿no?, que bajo mi punto de vista puede ser más preocupante, es la celebración de las fiestas patronales. Pese a las fechas, son optimistas con la tasa de participación en el voto. Quiero confiar en que las tasas de participación sean históricas porque es ahí donde se va a demostrar que realmente gane el partido que gane, la ciudadanía ha hablado. Uno de los precedentes nacionales se remonta al año 1986, donde la tasa de participación fue muy buena. En el año 1986 nos situamos en torno al 74%. La diferencia reside en que en 1986 los comicios se anunciaron 5 meses antes. El otro precedente lo situamos en el año 2016 con una situación muy particular. Llegamos a unos comicios fruto de una disolución de las Cortes y que con anterioridad, pues tenemos el precedente de una moción de censura a un presidente del gobierno. También con una tasa de participación positiva. En el año 2016, en torno al 64-65%. Desde la comunicación política hacen hincapié en el cuidado con las altas temperaturas y en las recomendaciones de los horarios para acudir al voto, sobre todo para las personas más vulnerables. El alcalde electo ha visitado el plató de Punto de Encuentro tras ganar las elecciones el pasado domingo 28 de mayo por mayoría absoluta. Un reto asegurado apasionante y exigente. Ha reafirmado que será el alcalde de la calle, consciente de que sus primeras decisiones se van a mirar con lupa. Para Conrado Escobar, ser el nuevo alcalde de Logroño supone... En política hay pocas cosas que se puedan equiparar, ¿no?, a ser alcalde. Su dilatada experiencia política supone también una mayor exigencia. Toda esa experiencia acumulada tengo que demostrarla y la gente lo tiene que ver y yo tengo que servir mejor a los logroñeses. Escobar prometió en campaña ser un alcalde que tendría el despacho en la calle, consciente de que sus primeras decisiones se van a mirar con lupa. En su agenda hay 3 cuestiones prioritarias. Reunirnos para buscar el mejor clima con la Junta de Personal. Hay que rebajar la fiscalidad pues un 10%. Sí que he dicho que en la primera semana vamos a fijar una serie de reuniones con las zonas afectadas por las intervenciones. Respecto a las 100 tiendas... Creo que tenemos encauzada, por lo menos mentalmente, una solución administrativa. Esté despejado desde el punto de vista administrativo, yo he dicho el mes de julio. La estación de autobuses abrirá en octubre, como prometió en campaña. Probablemente haya que hacer algún otro ajuste en el entorno urbanístico. Se aceleren las obras, todo el entorno de la estación pues esté en perfectas condiciones, pues yo creo que con toda probabilidad se va a cumplir esa fecha. ¿Y Bosonit? Tengo que verlo porque lo más reciente que sabemos son la sucesión de comunicaciones que ha habido, nada alentadoras. No sé si hay siquiera ahora concedida o no la licencia. Algo tan elemental como eso tengo que conocerlo. En cuanto a su organigrama, recuperará una figura con peso importante. Vamos a recuperar la figura de los concejales de distrito. Esa es la ventana, ¿no?, a la gente, al vecino. Y los banderazos, ha asegurado, corresponde darlos al actual alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza. La legislatura tiene que concluirse y le corresponde al que es legítimo alcalde de Logroño, que es Pablo Hermoso de Mendoza. Del que, por cierto, ha dicho, se está comportando de una forma razonable y cabal en el traspaso de gobierno. El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha celebrado este jueves su última sesión ordinaria de la legislatura, en la que se han aprobado 2 modificaciones presupuestarias de 2,6 millones de euros en total que se obtendrán de los remanentes del ejercicio anterior. Ese ha sido el principal asunto abordado en una sesión en la que la expectación en realidad estaba
antes de la sesión en cómo entraban y cómo se comportaban el alcalde en funciones, Pablo Hermoso de Mendoza, y quién será su sustituto dentro de un par de semanas, Conrado Escobar. Es cierto que quedan todavía 2 plenos municipales, pero uno de ellos tiene un mero carácter administrativo para aprobar actas pendientes y el otro es una sesión institucional en la que se impondrán las medallas de San Bernabé. La heroína ocupa la 3ª posición entre los decomisos realizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad de La Rioja, que han advertido un repunte en su consumo. Nos hemos acercado al centro residencial de Proyecto Hombre de La Rioja para conocer más de cerca cuál es la realidad actual de la droga maldita después de que en la década de los 80 destrozara a miles de personas y familias. Pedro Bezanilla. El consumo de heroína en la década de los 80 parecía que era un problema que había desaparecido y sin embargo nunca se fue, siempre ha estado ahí. En los últimos 2 años se observa una tendencia al alza en el consumo que se debe principalmente a 3 aspectos. En primer lugar, el precio actual de la heroína. También las nuevas formas de consumo, porque ahora mismo la heroína ha dejado de consumirse en forma de inyección, ahora se fuma, eso facilita lógicamente su consumo, y en tercer lugar la percepción de riesgo que hay en torno a esta droga que está volviendo. Hace ya décadas que mediante los diversos programas de tratamiento, por ejemplo con el de la metadona, y también el gran aumento de la percepción del riesgo que suponía la adicción a la heroína, pues baja mucho el nivel de esa percepción. Nuestros jóvenes saben que es algo que ocurrió, pero hoy en día no tienen tan claro las consecuencias tan negativas que tienen el uso y el consumo de heroína. Baja la percepción de riesgo últimamente porque hoy en día no hay tantas personas que consuman la heroína de manera inyectada. La mayor parte de las personas lo hacen lo fuman, y eso parece que, bueno, ya no tengo el riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades, la hepatitis C, etcétera, etcétera, y parece que hay un menor nivel de riesgo, pero efectivamente los efectos que vemos a nivel físico son devastadores. Yo entro en un limbo en el que de repente me hace ser tan feliz que todo lo demás pasa a un segundo plano. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Eso va a ir destruyendo una detrás de otra todo lo demás. Hoy en día sí que nos tenemos que preocupar quizá mucho más todavía por las drogas, por ejemplo, como una legal, que es el alcohol. Después también nos tenemos que preocupar por el THC, por las drogas que se mueven muy en la calle y que causan mucho más problemas todavía que la heroína. La Policía Nacional ha recuperado un cáliz de plata del siglo XVIII de altísimo valor histórico, altísimo, sustraído en el convento cacereño del Cristo de la Victoria de Serradilla en el año 2016 en Cáceres. La presunta autora, vecina de Albelda de Iregua y con un amplio historial delictivo, lo vendió en una tienda de compraventa de oro en Logroño. El cáliz robado durante una exposición fue un regalo del rey Felipe V a un personaje célebre de la época llamado Don Álvaro de Mendoza, que posteriormente lo cedería a las monjas del convento. El clúster de constructores ha iniciado la campaña Ahora o Nunca, una gran oportunidad para obtener ayudas para la rehabilitación de viviendas o edificios que pueden suponer hasta el 80% de la actuación y hasta 18.800 euros por vivienda. Alrededor de 155.000 viviendas en nuestra comunidad son susceptibles de recibir estas ayudas construidas antes del año 2000 y que aumentarán en función de las actuaciones que se realicen. Con estas obras se consiguen unas casas más eficientes energéticamente que pueden suponer un ahorro en la factura de hasta el 80%. Son 2 tipos de ayudas específicas para comunidades de propietarios o particulares de vivienda. Y esos dos tipos de ayudas además son compatibles, es decir, con nuestra comunidad de vecinos podemos actuar de manera integral, rehabilitando fachada, cubierta o haciendo incluso cambios de instalaciones térmicas, y luego particularmente podemos también cambiar las ventanas y que sean compatibles. Entonces ahí podemos estar hablando de ahorros energéticos muy importantes, por ejemplo alrededor de casi 2.000 euros al año en calefacción en una vivienda unifamiliar a pagar escasamente 200.
El sindicato Comisiones Obreras ha organizado esta mañana una charla sobre envejecimiento activo para evitar o llegar en mejores condiciones a la dependencia, en la que se alerta de que una deficiente atención temprana aumentará la dependencia en los próximos años, además de otros trastornos como la falta de prevención de enfermedades como el cáncer. Piden invertir y cambiar el sistema sanitario y una coordinación sociosanitaria para solucionar este problema. Lo que sí que vamos a tener un problema es que el gasto en sanidad está bajando de forma muy llamativa. La Rioja se mantiene en unos niveles bastante medios, en las que vamos a tener más población mayor. Si no tenemos medios, va a aumentar el número de dependientes. Uno, hay que invertir, hay que cambiar el sistema. Y luego dos, es una petición que llevamos tratando de conseguir, pero es muy complicado, una coordinación sociosanitaria. El profesor Juan José Badiola, un destacado veterinario experto en enfermedades emergentes y reemergentes, que tuvo gran protagonismo en la enfermedad de las vacas locas, la gripe aviar y la pandemia del COVID, ha sido nombrado este miércoles presidente de honor del Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja. Con él tuvimos la suerte de hablar en el día de ayer. Tocó algún tema como las enfermedades que más preocupan en este momento. Que para mí es un gran honor ser presidente de honor del Colegio de Veterinarios de La Rioja y además ser el primero, y parece ser que el único hasta ahora, ¿no? Nosotros tenemos otra versión menos conocida, que es, por una parte, el control de los alimentos, lo que es la seguridad alimentaria, y en segundo lugar, la salud pública. Cuando apareció la famosa crisis de las vacas locas, pues yo creo que era en España el único que sabía algo de estos agentes tan raros que no tienen ni siquiera ADN ni ácidos nucleicos, no se reproducen a través de los medios convencionales. Cuando ya pasa la tormenta, ya todo se desarma, ¿no? Y dicen, no lo hagan porque es posible que nuevas pandemias vengan. Vamos, es posible, no, es seguro. Es el caso ahora de la peste porcina africana. Es una enfermedad en que hemos de reconocer que la investigación veterinaria no ha sido capaz de fabricar una vacuna, pero es que la tenemos ahí. Y una enfermedad muy contagiosa, es una enfermedad mortífera para muchos cerdos, y España somos el primer país productor de cerdos de Europa. Los días 2, 3 y 4 de junio se celebra la Operación Kilo de Primavera 2023, una iniciativa a nivel nacional a la que se adhiere el Banco de Alimentos de La Rioja. Llaman una vez más a la solidaridad de todos los riojanos y riojanas para conseguir alimentos no perecederos para los más vulnerables. El Banco de Alimentos de La Rioja se une a la Operación Kilo de Primavera 2023. Pues mañana viernes empieza y viernes y sábado son los Alcampos, los Lupas y los Carrefour. Con el objetivo de conseguir alimentos no perecederos que seguidamente se distribuirán entre familias en riesgo de exclusión social. Pues sobre todo leche, aceite, los productos básicos. Los supermercados colaboradores son el Hiper Alcampo, Carrefour Berceo, Mercadona y los diferentes Lupas, eso sí, sin voluntarios en la gran mayoría de ellos. Pues es que andamos muy escasos con los voluntarios de las recogidas de alimentos, pues que hay mala fecha, que si hay comuniones, y andamos muy escasos. También se pueden hacer donaciones a través de Bizum o mediante transferencia bancaria. Pueden hacer donaciones a través de Bizum, el código 33575, aportación a ONG, también por transferencia bancaria, nuestra página web, verás el número de cuenta. Las aportaciones económicas se convertirán en alimentos para seguidamente repartirlos entre sus beneficiarios. Y también es una aportación pues muy práctica para nosotros, porque con eso podemos comprar los alimentos necesarios en cada momento durante el año. Desde el Banco de Alimentos de La Rioja confían en la solidaridad de todos los riojanos pese a la inflación y el alto coste de los alimentos. O sea, La Rioja siempre ha sido una comunidad autónoma muy solidaria, y el que daba 10 pues da 5, pero no dejan de dar. O sea, la gente continúa con donaciones y bueno, hay que animar para que la gente, y sobre todo lo que más necesitamos, como decía Ángel muy bien, Carlos Las Heras ya es el nuevo director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés. La era Dupi llega a su fin y lo hace con un viejo conocido de la afición logroñesa. El arquitecto que diseñó el ascenso al fútbol profesional del club riojano regresa tras conseguir el ascenso a Primera Red con el Sestao.
La primera tarea de las Heras, que será presentado esta tarde, pasa por elegir al nuevo entrenador para empezar a confeccionar una plantilla que pueda luchar por conseguir el regreso al tercer escalón del fútbol nacional. Las Heras firma hasta junio del año 2025. Y el sábado a las 5 de la tarde llega el partido clave para la Calzada. El conjunto calciatense se juega el ascenso a Segunda Red ante el Villalbés y no lo hará solo. La entidad riojalteña ha confirmado que ya se han agotado todas las entradas a la venta anticipadas. Solo se podrán retirar tickets reservados en las taquillas del estadio a partir del sábado a las 3:30 de la tarde. El Rollo se vestirá con sus mejores galas para acoger a una afición que no va a dejar solo a su equipo en este partido para la historia. Terminamos hablando del Clavijo. Tras no poder consumar el ascenso al EP Oro, el equipo riojano se encuentra en plena reestructuración. Berni García, base andaluz que llegó hace 2 temporadas, se ha convertido en la primera baja de un equipo que luchará la primera temporada por repetir puestos de playoff de ascenso. Genaro Díaz, preparador asturiano, está meditando si seguir al frente del proyecto. En la entidad riojana confían en que el de Oviedo dé el ok en los próximos días. Y el tiempo para esta tarde presenta posibles chubascos y tormentas más intensos en la Ibérica riojana. No se descarta la presencia incluso de granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, como pueden ver en el mapa más acusado en la Rioja Baja. Imágenes de la exposición Vestir la Danza, que muestra fotografías, bocetos y trajes originales para vestuario de danza creados por el modisto y figurinista Iñaki Cobos, que se podrá ver hasta el 29 de junio en horario de 6 a 9 de la tarde en el Centro Cultural Caja Rioja La Merced. Nos despedimos de momento. Muchas gracias por su atención y por mi parte, hasta mañana. Disfruten de la tarde.